estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los que gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Muy bien. Efesios 2:8, Luz Gloria. Sí, señorita. Efesios está como 3 cartas después del libro de Hechos. Porque por gracia sois salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues os Dios de vida. Pues es don de Dios, tremendo, eso es importante. Habíamos dicho primeramente, hermanos, que para una genuina conversión debe darse una obra regeneradora del Espíritu Santo, y que esta acción de Dios es fundamental para ser vivificados. Entonces, vemos en Hechos 11:18 que hay una exclamación de sorpresa. Dice que entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué sucedía en este pasaje? Bueno, en este pasaje Pedro está en Jerusalén dando el informe de lo que había sucedido en la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano. Posiblemente Cornelio, por el nombre nada más, era de Italia. Posiblemente era de la región esa de la península ibérica, pero la Biblia nos dice que ese hombre, mientras estuvo en su destacamento militar en Cesarea, era un hombre que adoraba a Dios. Empezó a indagar la forma judía, por qué tenían un solo Dios, pudiendo tener varios. Los romanos creían en un montón de dioses. Los mismos dioses griegos, los romanos les cambiaron el nombre. Pero este Cornelio empezó a tener inquietudes. La inquietud lo llevó a él a buscar a Pedro, porque se le aparece un ángel en visión y le dice, manda a buscar a Pedro, uno que está en Jope, en la casa de un tal Simón Curtidor. Pedro recibe una visión de un lienzo con un montón de animales que para los judíos eran inmundos o no comibles, porque no eran propios para comer. Resulta ser que Pedro se va para Cesarea porque llega la gente que mandó Cornelio y Pedro les predica. En la predicación del evangelio, estas personas empiezan a tener una evidencia que para ese tiempo era síntoma de que esas personas habían creído en el Señor, que era el hablar en lenguas. De eso vamos a hablar posteriormente. Cuando Pedro lleva el informe a Jerusalén y cuenta lo que pasó, es donde llegamos al pasaje que Roberto leyó, que dice que primero, oyendo las cosas que Pedro les contó, dice que callaron. El judío tenía una característica, que todo lo cuestionaba. Todo asunto de fe, y máxime si era un judío de estos religiosos, bien ortodoxos, que le gustaba que las cosas, si era de línea farisea más. No, porque esto no está con respecto a la ley, que esto, que, etcétera, etcétera. Sin embargo, habiendo en la iglesia de Jerusalén gente que venía del fariseísmo, dice que oyendo el informe, callaron. No objetaron nada. Y lo que hicieron fue que glorificaron a Dios, entendiendo lo que significa gloria, o sea, le dieron el honor a Dios, diciendo y reconociendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos se dieron cuenta que con este informe que Pedro les dio, los gentiles también eran objeto del alcance de Dios para salvación, y que dentro de los gentiles iba a haber conversiones genuinas producidas por el Espíritu de Dios. Entonces, estos judíos de la iglesia central de Jerusalén se dieron cuenta
que estos cristianos recién convertidos que estaban en esa región de Cesarea habían creído a las promesas que la Biblia da de la manera correcta. ¿Por qué? Porque las evidencias que Pedro les da eran las evidencias que ellos empezaron a darse cuenta que la Biblia señalaba como genuinas para la conversión y como genuinas de la inspiración del Espíritu. Y entonces en Efesios capítulo 2, versículo 8, un pasaje conocido donde se nos habla de que por gracia somos salvos. El versículo 8 del capítulo 2 nos dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. El verdadero convertido, señoras y señores, lo convierte Dios. Amén. No lo convierte ningún predicador. Amén. Leía yo una vez una anécdota de un evangelista famoso que se llama Dwight Lyman Moody. Dwight Lyman Moody fue uno de los evangelistas del siglo XVIII más conocidos, contemporáneo con Spurgeon, hizo una buena amistad con él. Es más, fue a Londres muchas veces a escuchar al príncipe, los predicadores. Pero dice que en Estados Unidos, porque Moody era norteamericano, en Estados Unidos una vez se le acerca un borrachito a Moody y le dice: señor Moody, yo soy de sus convertidos. Y le dice Moody: no, es que me doy cuenta que eres de mi convertido, porque si fueras un convertido del Señor no estuvieras borracho. Entonces, hermanos, para poder dar esa muestra en conducta que nos caracteriza como cristianos, como gente que ha cambiado verdaderamente, ese acto, esa conversión, la ha tenido que haber efectuado desde el inicio hasta el final nuestro Señor Dios. Amén. Buenos días. Buenos días. Nuestro Señor Dios. Miren, no hay ningún predicador, por muy bonito que hable, que sea capaz de transformar el alma de un ser humano. El único que es capaz de borrar los pecados, quitar las malas mañas y hacer una persona cada día mejor en conducta es Dios. Y hermanos, y esa tiene que ser una característica que debemos tener en cuenta. Que vamos a pecar, sí, pero que vamos a vivir de manera regular en pecado, no, porque entonces es ahí que Dios no hizo nada en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, seguimos. Esto implica que estar convertidos de nuestra condición espiritual y el llegar a este punto por parte de una persona implica que una intervención, debió haberse efectuado una intervención interna de Dios en nuestras vidas. Miren, como dije anteriormente, solamente puede Dios hacer eso. Voy a pedir al hermano Justino, léase Génesis 6:5, y al hermano David, el hermano David, Romanos 8:7. Génesis 6. El primer libro de la Biblia. Génesis 6, versículo 5. ¿Y yo, Romano qué? Romanos 8:7. De hecho, el libro Génesis se llama así porque Génesis significa principio. Pero el nombre hebreo del libro de Génesis es Bereshit. Bereshit, que son las tres primeras palabras que nosotros encontramos en el español. Bereshit significa en el principio. Génesis 6:5. Génesis 6:5, el famoso pasaje de la maldad de los hombres. Le va a tocar a Justino leer en esta mañana. Léalo, hermano. Yo sí le voy a leer bien clarito. Ajá, amén, hermano. Yo creo que van a entender una vez. Claro, hermano. Dice: el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala. Y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Muy bien, 5, hermano. Pero lea el 6, hermano.
lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra. Esto llenó su corazón de tristeza a Dios. Amén. Muy bien. Romanos 8:7, mi estimado David. Amén. Dice, 8:7 dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Muy bien. Qué tremendo estos dos pasajes, porque tenemos que preguntarnos algo. ¿Puede el hombre tener habilidad de volverse a Dios simplemente decidiéndolo? Es imposible. Es imposible. Y miren, el pasaje que leyó Justino, y aún aunque lo leyó en la Reina Valera 2000, está clarito, como dice él, clarito como agua de tinaja, no como agua turbia, sino como agua de tinaja. En este pasaje vamos a ver que la Biblia nos cuenta que la maldad de los hombres era mucha, tanto así que la Biblia dice que, anterior a eso, la Biblia dice viendo Dios que la maldad, que dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos e hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vemos que ahí se nombra que producto de esta unión nacieron gigantes, etc. No vamos a entrar en detalle ahorita de eso. Pero el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Miren, el hombre en ese tiempo no era capaz de hacer lo bueno y tampoco en este tiempo lo es. Nosotros nada más tenemos que prender el televisor y ver un noticiero y ver que el espacio policivo es hasta más grande en duración de tiempo y en contenido que el espacio económico, que el espacio político, que el espacio de deporte. El espacio que tiene que ver con arrestos, homicidios, etcétera, etcétera, es el que consume gran parte de los noticieros. Es más, compra un periódico, es más, compra la crítica. Primera plana es eso. Sí, es primera plana. Porque es la crónica roja. Un amigo mío decía, agarra la crítica, échale agua y exprímela, lo que va a salir es sangre. ¿Por qué? Porque el designio del pensamiento del hombre, ¿cuál es? Maldad. El hombre tiene capacidad para hacer lo malo, pero el hombre no tiene capacidad para volverse a Dios. El hombre se vuelve a Dios cuando Dios le llama. Sí, entonces, si el Dios no llama, tú no vuelves a Dios. No, hermano, así mismo. Es que Dios, es que Dios pierde totalmente. Es que Dios, es que lo que pasa es que toma la palabra un momentito. Lo que pasa es que hay una teoría que se ha estado enseñando por muchas iglesias y lo hemos agarrado como parte nuestra, y es una mala teoría. Es que cuando vamos a enseñar a la gente, o nos van a enseñar a nosotros, que nosotros mismos tenemos la capacidad de tomar la decisión de volver a Dios. Y esa es una teoría que Dios mismo no comparte, porque la teoría de Dios es diferente a la teoría que nos han enseñado. O sea, si tú te pones a ver aquí mismo en el libro de Romanos, capítulo 3, del 11 en adelante, dice, o vamos a leer el 9, dice, ¿a qué conclusión llegamos? Hablando del apóstol Pablo. ¿Acaso los judíos somos mejores? Dice Pablo, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado, o sea, bajo el dominio del pecado. Así que está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. O sea, si la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios, ¿por qué yo le voy a decir a alguien que está sumergido en el pecado que busque a Dios?
No puede. Está dominado por su pecado. Está vendido al pecado. El amo de él, el señor de él es el pecado. No tiene dominio propio para hacer el bien. Dice, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado. Como A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo que haga lo bueno. Así es. Ya, o sea, no hay nadie que haga lo bueno. No tenemos la capacidad de hacer bien, como dice César. Mira, de hecho, yo le puedo dar dos ejemplos bíblicos. Uno, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, ¿cuál era el anuncio de Juan? Dice, arrepentíos, huid de la ira venidera. Y dice que de ese tumulto de gente que iba a escuchar a Juan, los que procedían a demostrar de manera pública que realmente estaban creyendo ese anuncio acusatorio. Miren que Juan el Bautista jamás le dijo, ¡ay, niños bonitos! Mira que el Señor le está abriendo. No. Juan les decía su par de verdades en su cara. Gustare o no gustare. El asunto es que de ese tumulto de gente, los que procedían a bautizarse creyendo en eso, era poca gente. Cuando Pedro anuncia el mensaje que Dios le permitió anunciar en el día de Pentecostés, que era una fiesta multitudinaria, donde no solamente asistían los judíos residentes en Israel, sino los de la diáspora. Cuando Pedro dice, arrepentíos, el mismo mensaje, arrepiéntanse. Pedro no le habló bonito, mas sin embargo dice que los que ese día creyeron fueron como 3,000 personas. Esos 3,000 era poquito para la multitud de personas que habían ahí. Tanto en el caso de Juan como en el caso de Pedro, las personas que respondieron, Dios las movió a creer. Amén. Porque si fuera por la decisión, entonces debiéramos esperar que toda la gente que estaba alrededor del río y toda la gente que estaba alrededor del templo escuchando a Pedro debió haberse convertido, debió haber creído en el Señor, y no pasó así. Amén. Lo que pasó fue precisamente que los que actuaron fue porque se sintieron empujados por Dios Amén. a hacerlo. Entonces, un verdadero convertido va a demostrar con su actuación posterior que Dios hizo esa obra en él. Amén. Que Dios la hizo, hermano. Miren, yo le voy a decir la verdad. Una de las cosas que a mí de repente me estaba afectando en mi testimonio de vida para con los demás era mi mal genio. Yo honestamente le digo que yo debería haberme apellidado Cerillo, porque nada más yo sentí un poco de calor y yo le digo, hermanos, que yo comprobé la semana pasada que Dios ha ido cambiando mi carácter. La persona que a mí me tocó para que me entrenara, eso era como para meterle un puñete y después un codazo, y como era más chiquito que yo, metérselo así para hundirlo en el piso. Y miren que yo nada más hacía así. César Tuñón se hubiera embolillado con esa persona, con la fila de gente que estaba esperando que le despacharan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este proceso de conversión yo he tenido que ir reconsiderando muchas cosas, pero en la que Dios al final hizo lo que quiso. Miren, ya yo soy de las personas que muy difícilmente va a estallar en ira. Voy a demostrar mi enojo, pero no gritándole barbaridades a la persona, sino diciéndole, hey, eso está mal, no la hagas de nuevo porque no te la voy a pasar. Pero se lo voy a decir quizás de la manera más afable posible. Cuidado que hasta una risa. Que mira, te voy a meter un puñete. Así como había una cómica, no sé si ustedes llegaron a ver una cómica que se llamaba El Samurai X. Me parece, sí. Que había uno de los que se enfrentó el samurái que siempre andaba con una sonrisa cínica. Al final él lo llega a vencer, pero ese era para mí, ese era el personaje más odioso. Porque con esa sonrisa cínica, él no demostraba realmente sus temores y le vendía una mala imagen a los demás y los vencía. Pero con Tenshin Shimura, que así se llamaba el personaje, no pudo venir con ese cuento.
Asimismo nosotros, hermanos, nosotros tenemos que demostrar ese acto poderoso que deja raíces en nuestra vida. Algún día se tiene que mostrar. Miren, si yo era mentiroso, va a pasar el tiempo, y si yo soy un verdadero convertido del Señor, producto de la obra de Dios, yo voy a estar consciente que no debo decir mentira. Y si la voy a decir, no. Prefiero que me voten, o prefiero perder el negocio, prefiero perder plata, pero no voy a mentir. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios, definitivamente. No, y César, y quería, así de una manera breve, Ujú. quería decirle que este tema es bueno compartirlo, porque es un tema sano y doctrinal, vale la redundancia, porque a veces nosotros cuando vamos a la calle a exponer o a presentar el Evangelio de Cristo, queremos que de una vez la persona que le predicamos responda. Ujú. De una vez queremos que esa persona responda. Si la persona no responde, entonces nos enojamos y dice, esta persona chula, no le voy a predicar, la persona no quiere Sí, convertirse, ya él contió y nos arrebatamos, pero es que no. Y que me limpio en la suela de mi sandalia. Ajá, entonces no entendemos que la obra regeneradora de Cristo Regeneradora. regenera eso mismo. Ajá. Toca, esa obra de Dios, voy a ponerlo más fácil, esa obra de Dios, o sea, la hace él mismo. O sea, La hace el mismo no es Dios. que porque yo le solté un mensaje poderoso, o sea, la persona tiene que sentirse obligada a responder. Esa persona no va a responder si Dios no está interviniendo. Así es. Si Dios no interviene, esa persona jamás va a responder. Es como el mensaje que se soltó Esteban. Esteban, que soltó un mensaje como de 2 páginas en el libro de Hechos. Ujú. ¿Y quién respondió? Ni uno. Ni uno. Es más, esos que escucharon, que para mí eso ha sido uno de los mejores sermones, lo apedrearon, y entre eso estaba Pablo Y ahí, lo mataron. y lo mataron. Y ninguno respondió. Fue un mensaje. El único que respondió a la larga fue Pablo, pero mucho Pero en tiempo el después, momento no, pero- en el momento no. Ahí respondió. Y fue, Ujú. y fue un mensaje evangelístico que, de verdad que yo todavía ese mensaje yo lo escucho. Y me gozo porque ese hombre habló, En orden claro y directo. y directo a los judíos. Y ninguno respondió. Entonces, no es mi predicación, no es la de ustedes la que va a transformar vida, es la obra del Espíritu Santo en la persona. Y si es que Dios quiere hacer la obra en esa vida, oye lo que acabo de decir, En esa persona. oye lo que acabo de decir, Dios no está obligado a hacerlo, es si Dios quiere en su soberanía hacer la obra en esa vida. Sí. Miren, hermano, y para darle, o sea, para cerrar el punto, pero por eso es que la Biblia nos manda a ser discípulos. Miren, la orden del Señor no es, por tanto, ir y convencer a la gente, no. Miren, la convicción del Espíritu la hace el Espíritu. La misma Biblia dice, el mismo Jesús dijo, porque el Espíritu os convencerá de pecado, justicia y juicio. No dice, ustedes van a convencer. ¿Por qué? Porque la convicción de Dios es efectiva. Amén. La persuasión, por más bonito que yo hable, miren, eso es basura. Por esa razón es que la Biblia, en la Gran Comisión, Mateo 28, 19, 20, hasta el final, nos llama a ser discípulos. Miren, si yo tradujera esa palabra discípulo, nos llama a ser alumnos, porque eso es lo que significa un discípulo. Un discípulo era aquel que se sentaba con su maestro a aprender por largo tiempo. No era porque yo le presentara y hoy ya, Ya es discípulo. sí, no. El discípulo era el que se sometía a una enseñanza larga. Y miren, cuando se dio el Pentecostés, ¿cuánta gente estaban reunida de los discípulos? Nada más eran 120. Y si nosotros contamos a los que seguían a Jesús a diario, eran multitudes de miles de personas. Que al final- ¿Cuántos Jesús alimentó con los panes y los peces? 5.000. 5.000. ¿Y por qué hay 120 en el momento del Pentecostés? Porque esos 120 fueron verdaderos discípulos, fueron gente que verdaderamente Dios quiso actuar en su vida y los convirtió. Exacto. Que obedecieron la orden del Señor de esperarlos en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Amén. Porque los otros no lo hicieron. Y eran multitudes que seguían a Jesús, exactamente. Entonces, hermanos,
nosotros no debemos dejarnos deslumbrar por una iglesia multitudinaria, porque la mayoría de la gente no va a estar convertida al Señor. Exactamente. No va a responder a la conversión. Una iglesia sana no es la que tiene 5,000 personas. Una iglesia sana es la que tiene verdaderos convertidos, que demuestran con su vida que Dios hizo una obra poderosa, efectiva. Y ya. Eso de que yo tengo que cada día ganar 12, porque ahí hay un sistema que se llama G12, que yo tengo que, no cada día, sino que tengo que hacerme de 12 cada, y esos 12 hacerse de 12 y es una red, pareciera más una red de mercadeo que un sistema cristiano de proclamación bíblica. Tú vas a ver multitudes, pero hay gente que tiene la cabeza hueca. Y Dios lo sabe. Y que no tienen realmente una conversión. Pero bien, seguimos. Segundo punto, una genuina conversión tiene que ver con la acción de Dios que produce una transformación interna real. Efesios 2, del 1 al 10. Voy a leerlo yo. Y luego vamos a poner aquí al distinguido visitante Diego Pablo Mitre. Tú eres Diego Pablo, ¿no? ¿Diego qué? Diego Gabriel Mitre, para que nos lea otro pasaje. Se lo vamos a decir ahora. Pero vamos a leer Efesios 2, del 1 al 10. Pasaje que uno de los versículos lo leyó hace un rato Luz Gloria. ¿Efesios qué era? 2, del 1 al 10. Okay. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo de manera tranquila, sin ir a la carrera ni nada. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, y prestemos la atención a esto último, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y prestemos la atención también a estas últimas palabras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces miren, vemos algo aquí. Primero, Pablo le dice a los efesios: ustedes antes estaban muertos, siguiendo al príncipe de este mundo. ¿Y quién era el príncipe de este mundo? Todos sabemos que es el diablo. Dice: en los cuales viviste en otro tiempo, haciendo la voluntad de vuestra carne, los deseos de vuestra carne, y eras por naturaleza, dice, hijos de ira. Lo mismo que los demás, dice. Lo mismo que los demás, lo mismo que el resto de la humanidad. Pero entonces dice Pablo: pero Dios, ahí donde está el pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos hizo, ¿qué? Nos hizo resucitar, ¿no? Por su gran amor, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, el único que puede darle vida a los muertos es Dios, pero Él se los da a los que Él quiere del montón que están perdidos. No, y esto es tremendo lo que se toca, porque a veces a nosotros no es como a muchos les es chocante escuchar esto de que Dios salva a quien Él quiere y ven a Dios como un Dios injusto.
¿Por qué venga murió un injusto? Porque se nos ha enseñado de que cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por toda la humanidad. Y realmente Jesús no murió por toda la humanidad, porque la obra que Jesús hizo en la cruz fue una obra redentora. Él redimió. ¿Qué es redimir? Él compró con su sangre a los que ya le había destinado de antemano salvar. O sea que él murió por su iglesia. A los que él había decidido de antemano, oye esto, de antemano salvar. Entonces cuando escuchamos de que Jesús murió y redimió a la humanidad, entonces toda la humanidad tendría que ser salva. Sí. Y no está ocurriendo. Y el concepto ese, mis queridos hermanos, es un concepto que se cae por la sencilla razón. O sea, como bien dice David, la palabra redención significa comprar, pero ¿comprar qué? La palabra que en griego se usa para redención es agorazo o exagorazo, cualquiera de las dos. O sea, ¿qué era agorazo o qué era exagorazo? Bueno, la palabra agorazo o exagorazo viene de ágora. ¿Y qué era el ágora? El ágora era el mercado. Y en el mercado público de las ciudades de esa época, ¿qué se vendía principalmente? Se vendían esclavos. O sea, en las plazas de ese tipo no se vendía productos. Para eso había otro tipo de mercado. Pero al aire libre, a pleno sol, para que todo el mundo viera, eran a los esclavos. Y el que compraba o redimía un esclavo, no compraba todos los esclavos, compraba lo que él elegía. Lo que les gustaba. Amén. La persona que compraba el esclavo, le tocaba las manos, le tocaba las piernas, y disculpen, le tocaba hasta los testículos si era varón, o le tocaba la parte femenina. ¿Por qué? Porque necesitaba saber si esa persona podía reproducir más esclavos con esa misma característica. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Dios nos compró porque nos eligió, porque se enamoró de nosotros y le dio la gana de enamorarse de nosotros, porque nos vio en el mercado público donde había un montón de gente esclavizada por el pecado, pero Él simplemente quiso comprarnos a nosotros, porque vio virtudes en nosotros, posiblemente, pero Él fue que eligió comprarnos. La redención no puede ser universal. La redención de Dios es selectiva y soberana de Él. Por eso es que la conversión es una obra de Dios. Porque si fuera universal, toda persona puede decidir convertirse y se convierte. Pero nosotros vemos que el hombre es incapaz de hacerlo. El hombre, viendo delante de sí la vida y la muerte, opta por la muerte. Los que optan por la vida es porque Dios quiso que ellos optaran por la vida. Y podemos verlo como testimonio de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Ya casi todas las naciones, en multitudes, están decidiendo que se haga matrimonio gay. Y la gente lo está aplaudiendo, no lo discriminan, no lo señalan, sino que lo aprueban. Entonces, ¿qué están haciendo la gente? Corren a la maldad, como dice César. O sea, estamos viendo palpablemente con todas las noticias. La gente está aprobando a nivel mundial el matrimonio gay. Sí. ¿Por qué no prueban el volverse a Cristo? Porque no pueden, como dice César. Ahora bien, hermanos, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que somos unas personas que con todo lo que hemos leído somos correctamente convertidos? Bueno, nosotros tenemos que dar fruto. Y el fruto se ve a la larga. Miren, yo soy de los que cree que yo no pierdo el tiempo, aunque la persona pueda decepcionarme al final, pero yo soy de los que cree que yo no pierdo el tiempo si yo me dedico a discipular a una persona. Porque yo sé que si es de Dios, esa persona va a demostrar la obra que Dios hizo en su vida. Y si no es de Dios, a esa persona se le va a salir el cobre. Así que yo soy de los que, en vez de querer ver un edificio, como decimos en buen panameño, taqueado de gente, yo prefiero ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero que genuinamente Dios haya hecho un trabajo en su vida y que estén viviendo la vida cristiana en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Bien, Diego, por favor, léeme Gálatas 5, 22 al 23, y vamos a ver por último lugar que los frutos evidencian una real conversión. 5, 22 y 23. Gálatas está antes de Efesios.
Gálatas 5, 22 y 23. Ujú. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales. Tales cosas no hay ley. Muy bien, hermanos, muy bien, Diego, te felicito por esa lectura bíblica. Pero miren, este pasaje a mí me llena honestamente de una satisfacción grande, porque él mismo empieza diciendo el fruto del Espíritu. No dice el fruto de ustedes. El fruto que nosotros vamos a evidenciar va a ser fruto que Dios ha puesto en nuestra vida. Miren, aquí Pablo está comparando nuestras acciones con los frutos de un árbol. El árbol de mango que da. ¿Algún día César Tuñón podrá reproducir un mango? Porque yo no soy mango. ¿Yo soy qué? Un ser humano. Yo puedo reproducir otros seres humanos. Mango no. Entonces, las obras que van a evidenciar la obra de Dios, las va a producir Dios mismo. Dios mismo, ahí lo dice, el fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y al final dice algo bien interesante. Dice, contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. ¿Y por qué Pablo menciona eso? Porque los Gálatas están también asediados por aquellas personas que decían que para poder ser salvo tenía que cortarse el prepucio del pene, es decir, la llamada circuncisión. No, es que para tú ser verdaderamente salvo, verdadero convertido, tú tienes que estirarte el prepucio y ñácata. O sea, contra el fruto del Espíritu no hay obligación de la ley que valga. ¿Por qué? Porque el fruto lo está produciendo Dios. Hermanos, examinemos en nuestra vida si realmente nuestro comportamiento, primero, es de acuerdo a una verdadera conversión. Si es así, va a ser producido por Dios. Va a ser producido por Dios, por más nadie. No, y lo tremendo también aquí en el versículo 19 más arriba, Pablo también da evidencia del fruto de la carne, de la naturaleza humana. De nuestra naturaleza humana sin el Espíritu. Uh-huh. Muy bien, oye David, estás inductivo últimamente. O sea, el fruto natural nuestro sin el Espíritu, ¿cuál es? La obra naturaleza pecaminosa son inmoralidad sexual, uh-huh, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y dice el apóstol aquí en esta versión, la versión internacional: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que un ser humano sin el poder del Espíritu Santo, sin la evidencia del Espíritu Santo, es imposible que herede el reino de Dios. Así es. Porque se va a manifestar constantemente su naturaleza. Exacto. Genuina, que es la naturaleza del pecado. Así mismo es, hermano. Y miren, concluyendo, esta evidencia de una iglesia o de un grupo cristiano saludable es una de las que debe ser común en nuestra vida. No importa que seamos pocos. Yo prefiero pocos con esta evidencia clara que seamos un montón, que más bien vamos a parecer un ganado, un hato de, quién sabe, de vacas, que en estampida corremos, que un grupo de personas realmente seguidoras del Señor y convertidas a Cristo. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Y que esta enseñanza de hoy pueda ser guardada en nuestro corazón. Amén. Y que sea puesta en práctica. Sí, Señor. Yo les animo que volvamos a revisar todos estos versículos. Si quieren, ahora se los anoto o se los dicto para que puedan revisarlos posteriormente con más detenimiento, con más calma.
Pero esto es una marca de una iglesia saludable. Miren, no es una iglesia saludable la que más grita. Una iglesia saludable es, por lo que hemos visto, una iglesia que entiende bien el evangelio, una iglesia que tiene una predicación, una exposición de la palabra correcta, una iglesia que tiene un entendimiento claro de la conversión y tiene una doctrina sana. Esas iglesias que andan creyendo cosas que la Biblia no dice porque las han inventado últimamente, son iglesias que a la larga van a demostrar que no hay un ambiente sano para permanecer en ellas. Una iglesia sana es, de acuerdo a lo que hemos visto, predicación sana de la Biblia, exposición profunda de la Biblia, un genuino entendimiento de lo que es el evangelio. Me acuerdo que vino Roberto y que tuvo una conversación como de 45 minutos más con respecto a eso. Y luego, esta cuarta, un entendimiento correcto de la conversión. Vamos a ver 5 más que nos hacen falta, pero que espero yo que cuando las terminemos nosotros podamos conformar un grupo que se reúne regularmente a estudiar la Biblia, pero saludable. El Señor me los bendiga, hermano. Amén. Vamos a estar orando. Padre de la gloria, en esta mañana queremos darte las gracias, Señor, porque tu palabra es tu palabra, Señor. Tú dices que no regresa a ti vacía. Siempre cumple el cometido que tú quieres que cumpla. Señor, ayúdanos a ser predicadores claros, maestros claros de tu bendita palabra, de tu bendita voluntad, de tus designios, de tu consejo, Señor. Que no sea conforme a lo que nos viene a la mente, sino conforme, oh Dios, a lo que las Escrituras dicen de Génesis y Apocalipsis. Señor, en este momento te pedimos que tú sanes nuestras vidas de manera particular, para que nosotros, habiendo sido sanados individualmente, podamos conformar un grupo sano de gente que, sin palabras, con nuestro comportamiento, podamos hablar a los 4 vientos que Dios es real y que ha hecho un cambio en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones, bendiciones. En verdad que